En los últimos tiempos se nos viene insistiendo de manera reiterada que el Islam es una religión de paz, mientras desde otros ángulos se afirma lo contrario o bien se calla. Vamos a analizar los sentimientos manifestados en el Corán sin prejuicios, ateniéndonos exclusivamente a la literalidad de los textos y siguiendo el escrito de Mahoma, teniendo en cuenta que el Corán es inmutable, no admite interpretaciones. No es permisible interpretar el Corán excepto con la Sunna, que vino en una forma mutawatir, palabra que se deriva de la palabra tawatur, lo que significa la sucesión uno después de otro, significando que no es permitido interpretar lo mutawatir excepto con lo mutawatir. Nos recuerda Muhammad Nasir ud-Din al-Albani. Por otra parte, es sumamente difícil abstraerse del estudio del Corán a la hora de abordar cualquier aspecto de cualquier tipo de legalidad islámica, ya que todo en el Islam se inspira inexorablemente en el texto revelado, que fue dictado por Mahoma a lo largo de 20 años, recogido de memoria y posteriormente escrito por sus primeros compañeros. El califa Othman estableció un texto único con 114 suratas o capítulos a los que hay que añadir las palabras, los gestos e incluso los silencios del profeta. La inamovilidad del Corán queda manifiesta por el hecho de, a pesar de que el mundo árabe fue conocedor de la cultura griega mucho antes que el mundo cristiano, que había perdido su referencia a lo largo del siglo V, con el retroceso que significó la caída en la Edad Media, no encontró en ella enseñanzas que pudiesen ser compatibles con el Corán. Sí es de agradecer al mundo árabe la salvaguarda de estos textos. No fueron los principios de Aristóteles o de Platón los que influyeron en el mundo árabe, sino más bien algunos textos apócrifos como el Tratado de las Cinco Sustancias, una composición neoplatónica de Plotino y Proclo, cargada de elementos maniqueos, ideología, la maniquea, que cuadra bastante con el ideal islámico. Defiende un retorno al estado original, la separación del bien y del mal, pues el mal es indestructible. La única forma de alcanzar el reino de la luz es huir del de las tinieblas. En la práctica, el maniqueísmo niega la responsabilidad humana por los males cometidos porque cree que no son producto de la libre voluntad, sino del dominio del mal sobre nuestra vida, hasta el extremo que quien es ejecutado en el Islam por asesinato puede ir al paraíso sin haberse arrepentido en vida por el delito. Y en el caso de la libre voluntad, señalar solo que reiteradamente hace referencia al sometimiento a Alá. Si bien es destacable la reiteración de este sometimiento, ya que es citado 60 veces a lo largo del Corán, lo cual nos lleva a otra realidad, el sometimiento más absoluto, no a Dios, sino a la ley. Te hemos revelado la Escritura como aclaración de todo, como dirección y misericordia, como buena nueva para los que se someten. Así reza la sura 16 de la Leya 89. Las más leves diferencias son desterradas. Así, Ben Masarra, muerto el año 931, influido por la filosofía griega, en concreto de Empédocles, hablaba de la libertad de obrar, así como de la impugnación del castigo en la otra vida, y se apartaba manifiestamente de las enseñanzas coránicas. Bien, fue perseguido como herético por los malequíes de Córdoba, que le forzaron a retirarse a la sierra, donde propagó la filosofía neoplatónica. Otro ejemplo a destacar, Averroes, profundamente aristotélico, que fue desterrado en 1194 por el emir Yusuf II, debido a su teoría filosófica que afirmaba que la razón primaba sobre la religión. Sus pensamientos fueron muy influyentes, pero no en el mundo árabe, sino en el mundo. Si en el terreno de la filosofía podemos destacar lo referido,
Y si tenemos la filosofía como base de las diversas materias de relaciones humanas, vamos a introducirnos en el aspecto que queremos tratar en esta exposición, el derecho. Los autores musulmanes afirman que el derecho ocupa una centralidad absoluta que llega a ser la de un grupo religioso y no el derecho de un pueblo ni de ningún país. El derecho musulmán no es un derecho conforme podemos entenderlo nosotros, a pesar de las evidentes concomitancias que tiene con el derecho romano en uno de sus aspectos, el derecho privado. No es un derecho autónomo, sino que forma parte de la religión del Islam. Comprende la Sharia, que es el conjunto de los preceptos legales en el Islam, la Sunna, que es la tradición que conserva de lo dicho por el profeta, lo que el profeta hizo y lo que consintió expresa o tácitamente, el ijma o acuerdo unánime de la comunidad musulmana, ya que éste, según Mahoma, nunca se pondría de acuerdo en un error, y el quiyas o razonamiento cuando existe una laguna legal. No debemos extrañarnos de la concepción jurídica inamovible de los textos si tenemos en cuenta que para los musulmanes el lenguaje no es una mera convención humana, sino algo creado por Dios para adecuarse a los objetos. Y el Corán, como palabra de Dios, es el vehículo perfecto para transmitir al hombre exactamente lo que aquel quería transmitir. Así, la tarea principal del estudioso musulmán es comprender lo que Dios quiso decir en el Corán y el significado de las palabras de Mahoma. Comprender, que no interpretar, llevando el asunto hasta términos como saberse de memoria el Corán, hasta el extremo de transmitir con una precisión exacta todos y cada uno de los aspectos, incluidas por supuesto la forma verbal. En torno a las fuentes del derecho islámico, existen 4 escuelas: la hanefita, fundada por Abu Hanifa, aplicada especialmente en Bagdad; la malekí, fundada por Malik ban Anas, que fue la predominante en la España musulmana y tiene en cuenta el bien público y se basa estrictamente en la letra, rechazando las tradiciones; fue implantada bajo los omeyas; la shafií, predominante en la Meca y Medina, y se dedicaba especialmente a aquellos aspectos no fijados en la ley con aceptación de las tradiciones. En Al-Ándalus tuvo representación destacada en el caso de Aben Hazam, el autor del Collar de la Paloma, hacia el año 1064. Y la hanbacita o hanbalí, fundada por Ben Hanbal, que hace una interpretación rigurosa del Islam y tiene su implantación en la península arábiga. Se atiende exclusivamente al Corán y a la Sunna y rechaza el concepto de la equidad y cualquier clase de innovación.